En una época más feliz, la información venía y el oyente la analizaba. Hoy en día, como dice el escritor Arrieta, la información viene desinformada. Viene con chamullos, charlatanerías, fake news, clickface, sentimientos, negacionismo, sectarismo. Es una época complicada. Como dijo Bauman, el mundo cada vez es menos sólido y más líquido. Hoy en El Cuarto Hombre vamos a hablar de la posverdad, el negacionismo de la secta. Soy Rubén el Gurú y este es el programa que tenemos para hoy. Para entender un poquito nuestra posición como periodistas, profesionales y comunicadores sociales, entendamos esto. En el siglo pasado, el siglo XX, el anarquismo, el comunismo, el liberalismo, inclusive el fascismo buscaban argumentos contundentes para explicar su realidad. Hoy en día las cosas no es tan sencilla. La información es como si estuviera líquida. Vieron que los envases de whisky, de ron, de tequila, de gaseosa, de cerveza, de vino, todos son diferentes, justamente porque el líquido se ajusta a la forma del envase. Así está pasando un poquito con la información. Es más importante un sentimiento, es más importante mi opinión, es más importante lo que creo que pasa que la verdad misma. Ojo, todo eso que dijimos antes para un blog de opinión funciona, pero si yo quiero explicar la verdad, eso no es lo que tiene que suceder. Un ejemplo de esto es el negacionismo. A finales del siglo pasado, el siglo XX, David Irving era un historiador negacionista del Holocausto. La historiadora e investigadora Deborah Lifdat, obviamente en un libro, mostró cómo alteraba las pruebas, mostraba información falsa para poder justificar su posición ideológica. Obviamente a David Irving no le gustó. Entonces la mandó a la corte. Hay una película muy buena de esto llamada La negación o el negacionismo. Estaba en Netflix en una época. Ahora vamos a poner bien el título acá abajo y para que la vean. Obviamente que la llevan a la corte y aquel que la defiende es un abogado chiquito, un abogado, el que defiende a la pobre Débora, un abogadito de esos difíciles, ¿viste? Esos que salen 2 mangos. El mismo abogado que defendió a Lady Di para que se pueda divorciar del príncipe. Obviamente al final la corte falló a favor de Débora con un pequeño 349 páginas. Fue un poco largo el juicio. Ahora bien, ¿cuál es el punto? A ver, Irving, ¿no es más fácil decir soy facho, soy fascista? ¿No es más fácil decir, mira, paro el colectivo en un ángulo de 145 grados con el brazo extendido? ¿No es más fácil decir eso que tener que alterar información? Hay tumbas con 3.000, 5.000, 10.000 cuerpos, tumbas comunes. Hay miles de testimonios de personas que fue torturada. O sea, ¿hace falta alterar la realidad porque vos te sentís que la realidad te ofende? Esto a muchos no le va a gustar. Miren que con un solo comentario me hago facho para los zurdos y zurdo para los fachos. Con un solo comentario, miren esta magia. Lo que hicieron los militares en la dictadura militar es un crimen. Secuestrar gente y matarla y torturarla, como hicieron con mi tío, es un crimen. Pero lo que hicieron los montoneros, poniendo bombas en los autos para pelear contra los militares y matando inocentes, también es un crimen. Lo que hicieron los montoneros no anula el delito de lesa humanidad de los militares. Ni lo que hicieron los militares anula el delito de homicidio premeditado que hicieron los montoneros. Negar ambas cosas está mal. Otro de los discursos de la posverdad son los sectarismos. En Estados Unidos en los años 70 pasó un boom con las sectas. La palabra tal vez boom con las sectas no está buena. En sí, una de las grandes sectas sucedió hace 45 años, la secta Heaven Gate de Marshall Applewhite,
o sea, Manzanita Blanca, él decía que era la reencarnación de Jesús, que Dios era extraterrestre y que se comunicaba con él a través de la serie Star Trek. Págame la luz. Obviamente que junto con los grandes suicidios en masa que hubo por las sectas en los años 70, la secta de Marshall Manzanita Blanca se cobró 39 vidas. Ahora bien, el fenómeno de las sectas no solo se puede entender por su líder, una persona admirable o que tiene cierta dinamismo, cierta magia, sino también por sus seguidores que están atrapados en un mundo cada vez más cruel, individualista, cada vez más hostil y con cosas menos firmes todavía. Ambos ejemplos, el sectarismo y el negacionismo, son la punta del iceberg de la posverdad. Porque también dentro de la posverdad encontramos a los políticos, la vieja inconfiable política. A ver, por ejemplo, uno de los grandes argumentos que usan los políticos, que es la posverdad, son argumentar en base a las emociones. Emocionan su discurso, usan hechos del pasado. Por ejemplo, cuando a los comunistas les encanta hablar del holocausto judío y lo que hicieron los nazis, pero nunca lo vas a escuchar hablar de los trenes de la muerte de Stalin. O Estados Unidos habla constantemente también del holocausto judío, pero nunca lo vas a escuchar hablar del holocausto armenio porque Turquía es su socio económico. Apelar a las emociones para distorsionar la realidad. Otro ejemplo son las élites malignas. Cuando evocan a que hay unas élites malignas que tienen que dominar, que te quieren sacar el pan, esa famosa frase, nosotros somos la patria. Yo siempre me pregunto cuando dicen nosotros a quién se refiere, porque viste que hay dos nosotros y nosotros. Otro es prometer el paraíso, el famoso discurso donde se fractura la sociedad y se promete el paraíso. Si dolarizamos la economía, el sector privado va a tener mayor capacidad de ahorro. Son mentiras blancas. La pregunta es si es mentira blanca racista, blanca separatista, blanca aria, blanca buena gente. Nunca especifican qué tipo de mentira blanca es. Para concluir, vamos a tener una pequeña reflexión. Nelson Mandela, un hombre que fue preso y fue presidente por las mismas convicciones, dijo alguna vez: ser libre no es solamente desamarrarse las cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Hoy vivimos en un mundo en donde una persona le exige a los demás que respete su locura en vez de aceptar la realidad. Vamos a contar una fábula. Había en una época un rey en un lugar muy lejano que quería un traje hermoso y buscó entre los sastres a alguien que le hiciera un traje especial. Buscó entre todos los sastres del reino, pero ninguno le hacía un traje que le impresionara, le diría: mira qué traje. Un día apareció un sastre que le dijo: yo te voy a hacer un traje impresionante, a cambio de una bolsa de oro. Obviamente que cuando cayó el sastre no traía nada. Y el rey un poco se enojó, pero el sastre le dijo: este es un traje invisible que solo los tontos no pueden ver. ¿Usted lo ve, mi rey? Y el rey dijo: sí, claro que lo veo. Y agarró, le pagó la bolsa de oro y salió en calzones. Y le dijo: tengo aquí un traje invisible que solo los tontos no pueden ver. Y toda la gente decía: qué lindo traje, señor, qué hermoso traje, mi rey. Nadie tiene el traje que usted tiene. Por favor, mi rey. Llamémonos a la razón y recobremos un poco la cordura. No sea cosa que en un tiempo estemos todos desnudos en calzones, mostrando nuestros trajes invisibles que no existen. Soy Rubén el Gurú, esto fue El Cuarto Hombre, nos vemos la semana que viene.